Seguimos en esta edición central con más información. La República Argentina atraviesa una complicada situación económica. ¿A qué riesgos se enfrenta y qué perspectivas se avisoran para el vecino país? Son interrogantes que a continuación nos va a develar Federico Comesaña. Buenas noches, Fede, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenido, muy bien. Compleja situación en Argentina. Exactamente, analicemos quizás, para empezar, uno de los elementos más notorios para los uruguayos cuando van a la pizarra de los cambios y ven un peso argentino que se va acercando muy rápido al peso uruguayo en la cotización. Veamos el dólar en Argentina y en particular lo que pasó en los últimos meses. Si vemos en la primera placa, lo que observamos es un dólar que empezó a dispararse allá por el mes de mayo, finales de abril, principios de mayo, y luego ahora dio otro salto adicional. Estaba a 21 pesos argentinos por dólar, luego llegó en julio a 27, 28 pesos y ahora dio un salto adicional a casi 30 pesos en la cotización. Es un dólar que subió alentado por la suba del dólar a nivel internacional, en particular con los países emergentes, luego de desatada la crisis en Turquía, donde en particular las declaraciones de Donald Trump y las medidas concretas que castigaron el comercio de ese país terminó afectando a muchos emergentes, en particular Argentina, que tiene una situación frágil, principalmente a nivel financiero. Veamos el segundo indicador, que es el riesgo país, que es cuánto por encima de los bonos estadounidenses le pide el mercado a Argentina que pague por su deuda. Y entonces, si vemos el riesgo país, pensemos que el riesgo país uruguayo anda más o menos en los 200 puntos, un 2% aproximadamente. En el caso de Argentina, pasó de principios de año 4% a 6% luego en julio y hoy, en estos días, saltó a casi un 7% adicional. Es un interés muy grande para una deuda que crece y en particular un déficit fiscal que no cede. El gran problema de Argentina es financiero, donde los mercados le han retirado la confianza al gobierno de Macri, que se le ha visto complicada la aplicación de medidas que logren subsanar una situación financiera desbalanceada que viene acumulándose desde hace varios años. Entonces, en particular, eso fue lo que motivó a que el gobierno argentino haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que le proveía liquidez para intentar subsanar esta situación. Pero la crisis en Turquía fue uno de los efectos que tuvo el hecho de aumentar el riesgo país y complicarle nuevamente el acceso a los mercados en Argentina. El gobierno hoy planifica, digamos, un ajuste fiscal que está negociando con el Congreso el hecho de lograr un acuerdo y en particular el próximo gobierno va a tener, digamos, bastante complicada la cuestión a nivel fiscal. Si vemos el terreno económico, tenemos dos elementos que agravan la situación. En primer lugar, la inflación, una inflación de un 30% que no solo complica a la economía en su conjunto, sino que además también agrava la situación fiscal porque parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que Argentina logre hacer frente a esta situación. Y lejos de enmendarla, bueno, la situación se va complicando mes a mes con una inflación creciente al alza. Entonces, veamos ahora el otro elemento, que es la economía, la actividad económica. Y si vemos en la última gráfica, lo que tenemos es el vaivén de la economía argentina. Esto es años de crecimiento, años de caída que se fueron sucediendo uno a uno en los últimos años. Y lo que vemos en las perspectivas, que son las perspectivas de analistas internacionales en particular, es el promedio que hace la gente de Latin Focus Consensus Forecast, que establece para este año espera 0,4 de crecimiento y para el año que viene estamos hablando de un crecimiento de 1,9%. A ver, este crecimiento de 0,4 a principio del año la expectativa era de 3%, con lo cual hay un debilitamiento muy acelerado de las expectativas que hoy prácticamente marcan estancamiento de la economía argentina y el riesgo de que sigan corrigiéndose a la baja es todavía muy grande, con lo cual Argentina es un factor que complica la situación económica de Uruguay, en particular porque años anteriores en los cuales la economía argentina retrocedía, como veíamos con altibajos,
teníamos la ventaja de un tipo de cambio que nos convenía, porque Argentina estaba cara para los uruguayos, Uruguay estaba barato para los argentinos. Hoy, con un dólar en Argentina que subió 76% en un año y un dólar que subió 10% en Uruguay, a pesar de la inflación alta de Argentina, esa situación se revierte y entonces ahora no solo nos complica una situación económica compleja de Argentina, sino además un dólar que ya no nos beneficia a los uruguayos y en particular al sector turístico, que va a sentir el efecto de una Argentina que está bastante más barata que en los últimos años.